Hola a todos y qué gusto arrancar con un nuevo análisis. Hoy vamos a desentrañar un rompecabezas geográfico y diplomático que es verdaderamente fascinante. Vamos a ver exactamente cómo Honduras y El Salvador lograron trazar las líneas milimétricas de su frontera después de décadas y décadas de disputas. Es una historia tremenda que arranca con un conflicto armado, pero que termina convirtiéndose en un triunfo monumental de la diplomacia internacional. Empecemos. Bueno, entremos de lleno en esto. Cuando el polvo de un enfrentamiento armado finalmente se asienta, la geografía física, las montañas y los ríos, quedan exactamente igual. Entonces, surge una pregunta inmensa. ¿Cómo se define una frontera? Así, centímetro a centímetro, después de un conflicto de este nivel. Porque claro, no basta con agarrar un mapa y dibujar una línea arbitraria con un lápiz. ¡Para nada! Requiere delimitar recursos, respetar soberanías y, lo más importante de todo, cimentar una paz duradera. Para entender todo este proceso, vamos a dividir nuestro recorrido de hoy en 5 partes clave. 1. El origen del conflicto. 2. El Tratado de Paz de 1980. 3. El problema de los famosos bolsones en disputa. 4. El histórico fallo de La Haya. Y finalmente, 5. La demarcación final. Así de simple. Arrancamos entonces con la primera parte, el origen del conflicto, las tensiones y la guerra de 1969. Todo este asunto estalló de forma brutal en 1969 con el enfrentamiento armado que muchos conocen como la Guerra del Fútbol. Fue el clímax total de unas tensiones que ya venían acumulándose. Pero lo que resulta súper notable aquí es la paciencia monumental que requirió llegar a una solución. Fíjense, tomó más de una década entera firmar el Tratado General de Paz en 1980. Y no solo eso, sino que tuvieron que pasar más de 2 décadas en total para alcanzar una resolución absoluta con el fallo de la Corte Internacional de Justicia en 1992. Fue literalmente un viaje larguísimo, desde la confrontación en el campo de batalla hasta los tribunales de derecho internacional. Pasamos a nuestro segundo punto, el Tratado de Paz de 1980, lo que vendría siendo el primer gran acuerdo. Miren, la paz necesita constructores y casi siempre una mirada externa y súper neutral para que las cosas funcionen. Este hito gigantesco no pasó por arte de magia. Fue impulsado directamente por la Organización de Estados Americanos, la OEA, y contó con la mediación, sumamente meticulosa por cierto, del doctor José Luis Bustamante y Rivero, un jurisconsulto peruano brillante. Gracias a su guía experta, el 30 de octubre de 1980 en Lima, Perú, ambos países lograron por fin oficializar las secciones de esa frontera donde afortunadamente ya existía un acuerdo histórico mutuo. Fue un avance enorme. Pero claro, no todo estaba resuelto. Esto nos lleva al punto 3, los bolsones en disputa, o los territorios no resueltos. Ahora, lo verdaderamente interesante aquí es este término en particular, los bolsones. En toda esta historia, esta palabra es la clave del asunto. Básicamente, son aquellos tramos limítrofes que quedaron en el aire, que no pudieron ser fijados por el Tratado de 1980. Eran áreas geográficas completas donde simplemente no había consenso sobre dónde terminaba Honduras y dónde empezaba El Salvador. Eran las famosas zonas en disputa. Al ver que el Tratado del 80 no podía desatar este nudo, quedó clarísimo que iban a necesitar un árbitro externo y, sobre todo, definitivo. Y así llegamos al capítulo 4 de nuestro recorrido. El fallo de La Haya, la gran resolución de 1992. Para entender cómo se solucionó todo al final, tenemos que poner frente a frente lo que se logró en 1980 y el dictamen de 1992. El primer tratado hizo un buen trabajo fijando 7 grandes secciones, como pueden notar en este desglose, pero dejó unas brechas importantes. Ahí es donde entra la Corte Internacional de Justicia. Evaluaron toda la evidencia de forma súper exhaustiva y dictaron sentencias sobre los 6 sectores que faltaban para cerrar esas brechas para siempre. Definieron los límites exactos usando accidentes geográficos reales, empezando desde el trifinio Montecristo. Y como un pequeño dato curioso, este es el punto geográfico exacto donde convergen las 3 fronteras, Honduras, El Salvador y Guatemala. Desde ahí fueron trazando la línea, pasando por ríos, quebradas y peñas, hasta completar totalmente el rompecabezas en estos 6 sectores definidos por La Haya. Lo que nos lleva al punto 5 y final, la demarcación final, una frontera establecida. Y esto ilustra de manera brillante cómo el impacto de tener líneas claras se manifiesta de forma súper tangible sobre el terreno. Hoy en día, el río Huascorán define de forma totalmente incuestionable la frontera meridional hacia el Golfo de Fonseca. Y justo ahí, junto a sus aguas, podemos ver el flujo constante de camiones comerciales en la aduana salvadoreña. Esto nos demuestra algo vital.
Las fronteras no son solo conceptos abstractos para los tribunales internacionales, son realidades físicas del día a día que organizan el comercio, regulan el tránsito de las personas y en última instancia permiten la coexistencia pacífica. Todo este inmenso esfuerzo diplomático, desde aquellas dolorosas tensiones del 69 hasta los majestuosos tribunales de 1992, todo culmina en una métrica absolutamente rotunda: 375 kilómetros. Sí, esa es la longitud oficial, total y definitiva de la frontera entre Honduras y El Salvador. Se acabaron las zonas grises, desaparecieron los bolsones en disputa. Es una cifra que simboliza un logro tremendo: certidumbre absoluta, soberanía respetada por ambas partes y el final increíblemente exitoso de un proceso histórico sin precedentes. Para ir cerrando este análisis, vale la pena quedarnos con una reflexión importante. Acabamos de ver cómo la diplomacia constante, la intervención clave de la OEA y el respeto total al fallo de La Haya lograron desenredar una geografía sumamente compleja. Entonces, queda preguntarnos, ¿hasta qué punto sirve esta mediación internacional como un modelo real e infalible para resolver otras disputas fronterizas que aún hoy dividen al mundo? Es la prueba viviente de que cuando existen instituciones sólidas y voluntad, las líneas divisorias se pueden trazar con tinta y derecho, sin necesidad de conflicto. Un cierre histórico que definitivamente nos invita a seguir explorando el inmenso poder de la diplomacia global.